Padre, retomando la palabra, entonces sí debe haber algunas puertas que le permitan al laico, número uno, prepararse, porque si no está perdido, y número dos, tener una mayor conciencia real de lo que significa el apostolado. Sí, claro. Y porque es que además el apostolado que la Iglesia espera de los laicos tiene sus matices específicos. O sea que dentro de la Iglesia, obviamente, así como el obispo, el sacerdote, la religiosa de clausura, el religioso de tal cual congregación, tienen también trabajos específicos, pues también el laico, o sea, porque bueno, pues es parte de la vida del ser humano. Si uno no se especializa en algo, y se especializa precisamente según lo que se facilita en su estilo de vida. Por ejemplo, en el número 2 de este documento, después de hablar de cómo el laico tiene que comprometerse en la actividad apostólica de la Iglesia por ser miembros del cuerpo místico de Cristo, y la Iglesia se describe con esa imagen del cuerpo, ¿verdad? Entonces, cuando hay un miembro que no funciona, que no trabaja, pues está mal, está enfermo. O sea, todos los miembros, los veamos, sean más o menos sensibles, tienen una función. Entonces, los laicos, date cuenta además de que son el número mayor de la Iglesia. Pero mucho mayor. Muchísimo mayor, muchísimo. Digamos que a lo mejor el 95% de los miembros de la Iglesia, o más del 95%, son laicos. Entonces, no puede ser que un cuerpo esté vivo cuando el 95% de ese cuerpo no es activo. Imagínate pues que solamente mi mano trabaja y todo lo demás está paralizado, pues ¿qué pasó? O sea, no estamos rindiendo, mi cuerpo no rinde, está mal. Entonces, pero, como te digo, aparte de la idea general del apostolado, hay algo específico, y nos lo describe aquí al final del número 2, diciendo el Vaticano II: ejercen en verdad el apostolado los laicos con su empeño en evangelizar y santificar a los hombres, y en perfeccionar e imbuir de espíritu evangélico el orden secular, de tal forma que su actividad en este orden dé claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Como lo propio del estado de los laicos es vivir en medio del mundo y de los negocios seculares, Dios los llama a que, movidos por espíritu cristiano, realicen su apostolado en el mundo como fermento. Padre, aquí ya este concilio o estas palabras tocan un punto muy álgido. Primero, para poderse comprometer como cristiano a un apostolado como laico, pues tengo que ser buen ciudadano. Muy claro. Por supuesto que tienes que estar no solamente convencido, sino comprometido. Sí, totalmente de acuerdo. En tu vida de cristiano. No solamente convencido, bueno, del convencimiento viene el compromiso. Entonces aquí no existe un cristiano así a medias, ¿no? Light. ¿Verdad? No tiene que ser cristianos laicos, que como todos los demás, o sea, son al 100%, mexicano al 100%, ¿no? Cristiano al 100%, hombre al 100%. Lo que tú eres, porque, ¿no? Haciendo un paréntesis en este verbo tan rico de nuestra lengua española o castellana, del ser, ¿verdad? Cuando hablamos de ser, estamos refiriéndonos a algo esencial a la vida de una persona. Por supuesto. Eres ser humano, hombre, eres mexicano, eres cristiano, ¿no? Y entonces dentro de ese ser está todo lo que incluye la vocación, igual para ti que para mí. O sea, todo mexicano tiene la responsabilidad de mirar por el bien de su país, pero no lo va a hacer igual un carpintero que un abogado, un doctor que un ingeniero, cada uno de acuerdo con su profesión. Entonces también, obviamente, que
El cristiano laico y el sacerdote y el religioso, por ser los tres grupos de personas, ser cristianos, está dentro de su esencia el vivir una experiencia de apostolado, que cada uno lo va a hacer de distinta manera. Y entonces lo que el concilio dice es que lo específico del laico es ser ese fermento que se mete, se pierde dentro de la masa del mundo en el que vive, que es lo que Jesucristo nos dijo a través de la parábola de la levadura, ¿verdad? Que el reino de Dios es como la levadura que una mujer mete en la masa y gracias a... Y que es un mínimo, pero que crea un pan gigantesco, bueno, un pan que se infla y que tiene sabor. La masa crece, la masa como que cobra vida a través de la levadura. Y toma sabor, que es lo verdaderamente importante. Padre, aquí entonces viene también otra duda. No todos tenemos la capacidad de comunicarnos, o de hablar, o de hacernos entender de la misma forma, o sea, algunos más limitados, o somos más limitados que otros. Sí. ¿Cómo llevar este apostolado, este mensaje, cuando mi capacidad de comunicación es limitada? Bueno, eso, dentro del cuerpo tenemos muchos miembros y cada miembro hace su función, ¿verdad? De acuerdo. Si vas a caminar, ¿con qué caminas? Con los pies. Sí. Hablar, con la boca. Ver, con los ojos. Entonces, se supone que cada cristiano, si realmente ha entendido y quiere comprometerse con su vocación, va a descubrir su forma de hacer apostolado. Y un ejemplo ahora, pues, me acuerdo, porque es algo pues muy famoso, que hubo una santa que preguntó, que se hizo esa pregunta que tú estás haciendo ahora. Una santa famosa, francesa, sí, que vivió muy poco. Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús, que era una monja carmelita y que murió, creo, como a los 20 y pocos años, 25 años máximo. Bueno, pues ella escribe en su diario que de pronto sintió que, digo, bueno, ¿yo qué hago en la iglesia? ¿Cuál es mi misión en la iglesia? ¿Qué apostolado voy a hacer yo? Ella sentía, pues, a pesar de ser una monja de clausura, pues como si mucha gente piensa, las monjas de clausura se meten ahí a rezar y a asegurar su salvación. No, las monjas o los monjes de vida contemplativa enclaustrados, pues son miembros activos de la iglesia, obviamente, y Santa Teresita se cuestionó, lo mismo que se cuestionó San Francisco. También la biografía de San Francisco dice como un día se despertó con esa idea, ay, ¿será que tengo que hacer apostolado o me voy? Ay, cómo me gustaría dedicarme a la oración, retirarme por ahí a las cuevas. Le gustaba retirarse en las cuevas del Monte Subasio. Y entonces, ¿qué hizo? Pues mandó a un fraile a que preguntara a Santa Clara y a otro fraile famoso que tenía fama de santo, que les preguntara si se debía dedicar a su propia santificación, a la oración, o si debería salir al apostolado, ¿no? Bueno, en el caso de Santa Teresita, pues no dice que ella preguntara a alguien, sino que se puso a buscar en la Biblia y se encontró con la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Obviamente ahí estaba el Espíritu Santo guiándola, y que se topa con el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde San Pablo dice que el mayor carisma de la iglesia es el amor, la caridad. Carisma ya de por sí tiene una connotación altruista, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de una gracia o hablamos de un carisma, si hablamos de una gracia, puede ser algo personal para mí, ¿eh? Dios me da la gracia de la contemplación, por ejemplo, de la oración, ¿no? Y ya, pues eso me sirve a mí para estar en comunión con Dios, etcétera, y para estarme ahí mis largas horas de oración. Ahora, cuando hablamos de un carisma, quiere decir que ya no es solo para ti, sino también para la comunidad eclesial. Y entonces, al leer que San Pablo dice que el mayor de los carismas es la caridad, se le prendió el foco a Santa Teresita y dice, ya entendí,
Pues ese es mi apostolado en la iglesia. Yo voy a ser el corazón que ame en nombre de Dios, el corazón que ame a todos, porque cuánta gente necesita amar, ¿no? Claro, ella lo va a hacer de un modo espiritual porque no va a salir de su monasterio, pero cómo lo hizo y cómo la iglesia entendió ese carisma de Santa Teresita, que lo manifiesta y lo describe particularmente a través de su diario, que la proclamó patrona de las misiones. Padre, pero aquí entonces también, normalmente los laicos, bueno, no normalmente, siempre los laicos no vamos a estar centrados en un medio monacal. Quiere decir estas palabras que la forma de llevar un apostolado cuando se tiene limitaciones como comunicador, etcétera, es literalmente predicando con el ejemplo. Quiere decir que cada uno, según las cualidades que tiene, va a encontrar qué es lo que puede hacer. Y eso que puede hacer es lo que debe hacer. Predica con el ejemplo. Con el ejemplo, o no solamente con el ejemplo. Tú no estás capacitado para predicar, pero sí puedes dar un consejo. Por supuesto. Y puedes hablar con una persona de tú a tú, ¿no? Entonces, una cosa es predicar. Es que el apostolado de la iglesia no se reduce, o no es el principal, no es predicar. Hay multitud de apostolados precisamente, y por eso cada uno debe de encontrar cuál es aquel para el que Dios le capacita, ¿no? Pero ejemplificar es fundamental. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, sí, claro, ¿no? Sí. Cuando Dios le llama a Moisés también para que vaya a hablar con el faraón, él le dice: Señor, pero si yo no sé hablar, si soy tartamudo, dile a mi hermano Aarón que haga esa labor. Dice: no, tú lo vas a hacer. Y eso también es curioso, ¿verdad? Dios, cuando te llama a algo, ya buscará la manera de que lo puedas realizar. Por eso, en ese sentido, pues la fe en la misión, en la vocación que tú recibes, si Dios me ha llamado para esta, Él me dará. El Padre Pío no predicaba, no sé si había predicado alguna vez algún sermón, pero en las misas no predicaba. Su apostolado principal fue la asesoría espiritual, sobre todo a través del confesionario. Que es otra forma. Padre, regresamos en un minuto. Listo.